Buenos días a todos los oyentes de Guayabica 830M, a los oyentes de 90.9 aquí en la provincia del Guayas, 94.9 en Santa Elena y en la provincia de Imbabura 90.3. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener con el señor economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Bienvenido, economista. ¿Cómo le gusta que le digan, magíster o economista? Juan Carlos Acecas. Juan Carlos Acecas, ¿no? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo están las actividades? Primero, gracias por este espacio, un saludo a quienes siempre siguen a esta radio de su programa. Bien, tratando de hacer lo que nos toca, colocar recursos en la economía para que de alguna forma la fibra empresarial ecuatoriana pueda seguir creciendo, prosperando y en la vía del desarrollo. Yo recuerdo que la Corporación Financiera Nacional era como algo imposible para el pequeño y mediano empresario. Era para las grandes corporaciones, para los grandes negocios, pero ahora ya ha evolucionado, ha cambiado esta institución. ¿Cómo ha cambiado? Bien, ha cambiado con mucho empuje, con mucha fuerza y sobre todo con iniciativa y creatividad, que de alguna forma nace de la experiencia que he podido tener en el mundo privado y en la cual he podido recoger justamente ciertas necesidades del empresariado, de los que emprenden negocios, de las pymes y de lo que se espera de una banca pública. Entonces, mucho de lo que había, digamos que en las calles y corredores del país era una especie de escepticismo realmente sobre la CFN, porque había la percepción de que hacer un trámite en ese entonces era algo poco más y un acto de suerte que tomaba 9 meses en poder dilucidar si es que al final había una luz, y si no había ni se enteraban, para poder encontrar respuestas. Era más fácil pagar por ver el partido de Champions que poder acceder al barco ejecutivo de CFN. Y lo que empezamos a trabajar, justamente como mencionaba, de toda esta experiencia en el ambiente privado, fue empezar a darle claridad al proceso, dar un proceso formal de crédito que antes no estaba tan claro, que cada punto que la operación vaya avanzando sea conocida para el cliente, y ahora no solo que lo conozca, digamos que documentalmente, sino que viendo que el ahorro para la empresa es vital, ¿sí? Le dimos la alternativa para un par de meses atrás, diría 3 meses atrás, de poder hacer un seguimiento en línea del trámite, lo que se denomina Tracking CFN, que está en la página web al extremo izquierdo. No es que uno ingresa a la página web, que de hecho es www.cfn.fin.es, y ya no requiere mandar a alguien o pegarse el viaje a la sucursal para saber dónde está el trámite. Digamos que ella puede saber el estado en el cual se encuentra. Luego, la siguiente pieza de información o de herramienta justamente de eficiencia, de transparencia, de cercanía, es la videollamada CFN. La videollamada básicamente lo que genera es ampliar, digamos que la percha, ¿sí? Para que el producto CFN pueda ser accesible a muchas más personas que antes. Por la ubicación geográfica no le era viable el movilizarse hasta una sucursal solo para preguntar si lo que tenía en mente era viable o no financieramente para efectos bancarios, o preguntar qué se le quiere para aplicar, o absorber sus inquietudes sobre esos requisitos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el movilizar a personas para solamente preguntar es un costo transaccional para un empresario, para una persona que quiere emprender algo, creamos la videollamada para que desde el norte al sur, este, oeste en el país, cualquier persona pueda, por una videollamada, ¿sí?, acceder a estas respuestas iniciales que ocurren en un balcón de servicios común de un banco, ¿no? Y
digamos que la versatilidad de este producto es que es en línea. Si usted ingresa al portal CFN, ve el calendario, ve la hora disponible que usted quisiera, agenda la reunión virtual y en la hora pactada, de hecho antes... ¿Hay un funcionario ahí? Claro, usted ve a una persona al otro lado de la pantalla, si es una computadora, del celular, si lo quiere hacer vía celular, de la tablet, si lo quiere hacer a través de ese mecanismo, y hay una interacción, digamos que persona CFN al interesado, y eso en la práctica, que tenemos 15 días de haber lanzado esta herramienta, son 107 ya reuniones agendadas. No me diga. Y eso, para que la gente lo sepa, lo hicimos sin invertir un solo dólar. De hecho, con nuestro recurso propio pudimos hacer esto, es decir, a cero costos logramos ampliar nuestra cobertura en materia de mercado, lo cual refleja la línea que el presidente Moreno ha inculcado y ha establecido desde su inicio de su gestión, que hay que procurar hacer una gestión pública de la forma más eficiente posible, ¿no? Y esto es un ejemplo de llegar a más personas sin crear un gasto adicional para poderlo hacer. Ahora, estamos dialogando con el señor economista Juan Carlos Jácome, él es el presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional aquí en Huancavilca 830M y 90.9 FM en la provincia del Guayas y en la provincia de Santa Elena 94.9. Economista, a todo esto, las 107 personas o empresas que ha pedido reunirse con los funcionarios o el funcionario que probablemente lo guiará para lograr una línea de crédito, estos son grandes empresas, medianas empresas, pequeños empresarios, ¿cómo? Bueno, ahí es todo un poco, ¿no? Allá. Como CFN financia proyectos, sí, más que dar líneas de crédito a las empresas, generalmente digamos que la pertenencia al segmento bancario va ligado mucho al proyecto financiar. Es decir, usted puede ser pyme, pero quiere arriesgarse a un proyecto de envergadura mayor, y ya por ese proyecto ya deja de ser pyme para convertirse en un empresarial. Entonces, digamos que el origen de donde usted parte, al final, si bien es interesante, lo que marca la pertenencia al final será siempre el proyecto que usted va a desarrollar. Pero más allá del tipo de personería jurídica que nos busca, para mí lo importante es que hay casos de Galápagos que obviamente antes no podían fácilmente acceder a CFN por un tema de ubicación geográfica. Es decir, ayer en una sucursal, cuando yo asumí CFN no había ya sucursales. Creo que dada la realidad financiera pública del país, no era viable o recomendable abrir sucursal allá. Y hoy la videollamada suple una necesidad que es importante. Hay casos, por ejemplo, de Quinindé. ¿Por qué no hablar del Oriente? No, también, de Quinindé. Hay casos del Oriente. Hay casos, por ejemplo, que suenan sencillos, de Tulcán hay. De Tulcán. ¿Sí? Que suenan sencillos. O uno no ve el mapa, no quizás tan claro. Pero de Chone, por ejemplo, hay mucha videollamada. El viaje de Chone a Manta es hora y media. Entonces, estamos, digamos que, achicando el mapa con esta videollamada, y esto realmente, como recalco, ¿no? Va justamente a desarrollar una mejor empatía con los empresarios que se encuentran en lugares distantes del país, ¿sí? Y a su vez genera mayor servicio público con el menor costo posible. Y más certidumbre, ¿no? Totalmente, o sea, desvanece el contacto físico que a veces es el que generalmente en servicios como estos es el proclive a quizás a un comportamiento lejano de la ética o la moral. Entonces, además de ser un mecanismo de eficiencia empresarial, es un mecanismo de robustecimiento de la ética dentro de la CFN, ¿no? Entonces, son pequeños elementos que hemos ido desarrollando. Eventualmente, el siguiente año, porque no es un tema sencillo, de hecho, todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado con mucho empuje, porque la estructura tecnológica de CFN, a pesar de que tiene una buena reputación, su marca y prestigio histórico en el país, digamos que era una arquitectura tecnológica ochentera. Es decir, estamos trabajando con fierro en los 80 para dar servicios de
de 2019. Entonces, sí, hemos tenido que ser bastante, digamos que versátiles, adaptando, ajustando, ¿no? Y como le mencionaba, esperamos el próximo año ya lanzar aplicaciones en línea para justamente el que está distante o el que así lo quiera poder aplicar desde la comodidad de su hogar u oficina en alguna primera etapa, ¿no? Ahora, economistas Jacome, yo usuario, ¿no?, que quiero ir a comunicarme con este sistema videoconferencia, ¿no? ¿Cómo debo hacer? ¿Ir al internet, ver los pasos a seguir? No, es sencillito. Bueno, igual, ahí le hacen un pequeño tutorial, pero en la página web, repetimos para que quien no apuntó lo pueda apuntar, www.cfn.fin.es. Al entrar al portal nuestro, sobre el lado izquierdo, va a haber dos pestañas que sobresalen de forma horizontal. El uno es Tracking CFN y el otro es la videollamada CFN. Ahí dan clic en videollamada, obviamente le va a pedir poner ciertos datos, email, nombre y confirmación, y luego procede a escoger su horario en el calendario para el cual desearía la videollamada CFN. Y esto, recalco, no son innovaciones que estamos creando, que no paramos de hacerlas desde el momento en el cual tomé posición de esta posición. Siempre habrá espacios de mejora, y como conversábamos fuera de micrófonos, en lo que respecta a la oferta financiera en productos, he buscado la forma de llegar mucho más a las pymes de lo que antes CFN llegaba, y creamos todo un escalonamiento de productos financieros directos o indirectos para poder satisfacer las realidades de las pymes, que las conozco desde antes de estar acá, claro, y que son evidentemente relevantes, porque la pyme es ese primer escalón en la evolución hacia una gran empresa el día de mañana. Las pymes son parientes muy cercanos con los emprendedores. Sí, pero más allá de la dimensión estática, nadie empezó siendo grande. Sí, señor. Entonces, probablemente una pyme de la década de los 80 es una gran empresa el día de hoy. Sí. Entonces, lo importante es visibilizar esas realidades que son heterogéneas, porque en el espacio de la pyme hay mucha dispersión en realidades. Por ejemplo, habrá la pyme que es pyme y que tendrá 2 años de facturación, por ejemplo. Sí, esa probablemente no tenga garantías reales para poder acceder a un crédito en el mercado financiero. Entonces, para esos casos, CFN creó el fondo de garantías, donde es quien es el garante de estas operaciones en el mercado privado. Obviamente, para ser garante, el banco privado tiene que haber con CFN firmado un convenio, y en ese convenio establecer a quién va a atender, pyme o microempresa, las tasas que van a dar y qué cobertura desea de nuestra parte, ¿no? Pero, por ejemplo, el Banco Pacífico tiene un producto denominado Emprendedor Pacífico, donde el 100% de la garantía es cubierta por CFN en conjunto con el Pacífico. Entonces, una pyme que haya facturado 2 años aproximadamente y que quiera un flujo, un recurso extra para poder financiar o activo fijo o capital de trabajo, ¿sí?, puede recurrir a esa línea donde CFN es el garante. Entonces, aquella pyme que diga, no tengo garantías para dar, y CFN no me da, sí, la respuesta es sí, yo no puedo darle algo sin garantía porque es lo que la norma me obliga a hacer, pero puedo ser el garante de muchos ante otras entidades bancarias privadas. Entonces, digamos que esa parte de las necesidades empresariales de los pymes está cubierta. Hay una pyme mucho más formal, de muchos más años, que factura bien, que tiene buenos indicadores financieros, es decir, una buena pyme, digamos que ya establecida, madura. Esa pyme puede en CFN acceder a una línea de crédito para capital de trabajo de hasta $150,000, ¿sí?, en un plazo de pago máximo de 2 años. $150,000. ¿Con qué garantías? La firma. La firma nada más. Garantía quirografaria. Y es el primer producto de CFN que preaprueba el crédito. Es decir, esta pyme, como le digo, se acerca, da su RUC, autoriza ser chequeado su situación financiera, se corre en presencia de la persona el modelo financiero, que es matemático y estadísticamente diseñado para que sea robusto, y ahí le sale, ¿es viable o no es viable? Y si es viable, le dice, está preaprobado, y el monto es tanto. Con ese documento, en 5 días hábiles, si suministra todo lo que se requiere, sale aprobada la operación. Entonces, la pyme, ¿sí?,
siempre tiene altibajos en sus flujos. Y esta alternativa para el segmento, digamos que de una pyme de excelencia, por llamar así, resulta que es una alternativa muy interesante para en esos altibajos del flujo poder pasar, digamos que el charco de mejor manera, ¿no? Y obviamente es corto el plazo porque es como una alternativa justamente para pasar ese tramo, y luego que ya se estabilice paga, digamos, que todo el recurso que le fue dado, ¿no? Ese es un producto diseñado para la realidad de la pyme. Ahora, también hay la pyme madura, que ya inclusive tiene sostenibilidad en su flujo, que ya creció, y que busca ampliar su capacidad productiva, y ya quiere dar el paso firme quizás para salir de pyme y ser una gran empresa o una empresa mediana, ¿no? Ya digamos que mediana en gran escala. Para ese hay el producto Pyme Prosperar de tasa 8.1% anual, donde básicamente se financia activo fijo y una fracción de capital de trabajo para poder ese activo ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, ese producto es básicamente sembrar pura y duramente capital físico en las empresas, ¿no? No nos olvidemos que para crecer requieres ampliar capacidad productiva, y eso para efectos económicos es brutal, porque mientras más sea el cero capital en el país, en el mediano y largo plazo, más va a ser la senda de crecimiento económica a la cual podamos llegar, ¿no? Entonces, mire todos esos, digamos que bloques que se han sumado para atender a la pyme con mucha precisión. Si esto tratamos de hacerlo, precisión y mucho énfasis, ¿no? Correcto. Buscamos no hacer el rol estándar o percibido comúnmente del burócrata, que es sentarse y crear de escritorio algo. No. La experiencia personal ha servido para mover algo, digamos que la hoja de ruta, pero igual en cada paso que hacemos involucramos grupos de empresarios para testear lo que hacemos y que no sea un producto lanzado y que no tenga una demanda real. Y digamos que el primer bloque de toda esta estructura es cuando una persona tiene una idea. Ya. Y esa idea la puso en algo a desarrollar, creó el prototipo, por un ejemplo, tuvo una invención, de la invención hizo el prototipo y listo, con eso ya quiere ver cómo arranca, ¿sí? Obviamente darle un crédito ahí es matar ese embrión. Ahí lo que corresponde es capitalizar. Y estamos estructurando a nivel fiduciario un fondo de capital de riesgo para poder capitalizar empresas de innovación en el país. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el señor economista Juan Carlos, nada más ni nada menos que el presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. El economista Jacome nos está explicando cómo están llegando, cómo podrían llegar más usuarios, más ciudadanos, más empresarios a acceder a un crédito en esta banca de desarrollo que tiene el país y que ha avanzado enormemente. Nos escuchan allá en la provincia de Imbabura a través del 90.3, en la provincia de Santa Elena 94.9, aquí en la provincia del Guayas 90.9, todo en FM, y en el resto del país en 7 provincias que nos están escuchando, y agradecemos por escucharnos siempre aquí en este espacio noticioso, esta vez con el economista Jacome. Economista Jacome, ahora, la CFN, como cualquier institución financiera, se plantea un programa de crédito anual. ¿Cuánto fue el monto que ustedes se plantearon o que ustedes planificaron en su programa crediticio para el año 2019? Sí. ¿Cuánto ya se ha entregado en calidad de crédito y cuánto podría todavía entregar en estos 4 meses que faltan del año? Sí, digamos que la métrica sobre entrega es el desembolso. Sí, señor. ¿Sí? Si los números no me fallan, estamos por cerca de los 370 millones en desembolsos al cierre del mes de hecho ese julio. Yo creo que vamos a llegar a la meta establecida en desembolsos este año,
que era justamente por los 750 millones de dólares. 750. Sí, de desembolsos. Eso comparando con el año pasado, ¿cómo está? Es un número parecido. Es parecido, decir, sí, ¿no? un número parecido a lo que en el 2017 se desembolsó Ahí, precisamente, ¿no? Como usted sabe, lo importante son los plazos, las tasas de Sí. las tasas de interés. ¿Cómo estamos ahí? Tenemos una tasa de 8.95% de interés para Anual. todos los segmentos, ¿sí? Lo 8.95. cual corresponde para PYME ser la más baja que el mercado puede dar. Y aquí yo siempre hago un paréntesis, ¿no? Al decir eso no estoy, digamos que compitiendo con nadie, sino que hago referencia de que estamos bajos en esa tasa. ¿Por qué? Porque CFN, al ser banca de desarrollo, tiene que ver cuál es el nicho al cual atender para efectos de desarrollo. Entonces, a una pyme, como lo mencionamos anteriormente, siendo el peldaño inicial en la escalada empresarial, ¿sí? Hay que darle esa calidez para poder, digamos que hacer la probabilidad de supervivencia mucho mayor. Y la tasa para el desarrollo de una pyme debe ser quizás menor que la que hemos puesto, pero creo que la que tenemos, al ser inclusive la más baja del mercado, es buena. Tratamos siempre de ver cómo con los fondeos que captamos regularmente podemos ver cómo bajamos un poco más la tasa, pero siempre eso nos crea un piso del cual no podemos bajar, ¿no? No es un consuelo esto de 8.95, ¿no? La tasa de interés, reconociendo que estamos con un esquema monetario dolarizado. Sin embargo, podemos compararla, esta tasa de interés, con tasas de interés que le cobran, por ejemplo, en otras instituciones financieras, no en la banca precisamente únicamente, sino en otras instituciones donde la tasa de interés bordea 40% a los microempresarios, ¿ya? Entonces, esta es una muy buena ventaja que tiene el usuario, el empresario de la pyme, lograr una tasa de interés 8.95. Usted lo acaba de decir, la idea es seguirla bajando, ¿no es cierto? Pero lo más importante también son los créditos. Pero es un crédito, yo le hablo como cualquier empresario, ¿no? Nosotros buscamos siempre una tasa de interés que vaya acorde con la inversión y con la producción, porque la tasa de interés no es otra cosa que también se constituye en un costo, afecta el costo de producción. En ese orden, economistas Jacome, ya hemos hablado de las pymes. ¿Qué pasa con la mediana y la gran empresa? ¿También se ha beneficiado? ¿Se está beneficiando de este accionar? De hecho, como usted lo mencionó al inicio de la entrevista, digamos que los segmentos corporativos siempre han sido atendidos por la CFN, ¿sí? Pero en esa atención, digamos que quizás con más énfasis en los proyectos de gran escala, que no hemos dejado de observarlos, no se visibilizaba justamente ese estrato no menor de gran importancia que eran las pymes. Entonces, por eso en este 2019, sí, de alguna forma nos hemos remangado un poco más para hacer el diseño de productos para pymes con mayor, digamos que, profundidad. Pero eso no quiere decir que no hemos dejado de seguir colocando y desembolsando recursos a los demás segmentos superiores. Y yo sí digo algo, ¿no? Si bien la tasa para pymes es buena, de pronto para corporativo no sea tan buena porque pueden conseguir en banca privada mejores tasas. Claro. Y este comentario que digo es lo que hace muy claramente que el sistema financiero ecuatoriano sea bastante robusto en su oferta. ¿A qué voy? CFN, si veo la cartera histórica, el grueso de su cartera se divide, diría que el pareto de su cartera estaría entre manufactura y agropecuario. Que manufactura es justamente esa urgencia o esa necesidad de plazos más largos, porque una industria, para poder amortizar sus máquinas, para poder sacar márgenes de esas nuevas máquinas o ampliaciones que realizan, requieren plazos mucho más extendidos, que obviamente la banca pública de desarrollo es quien puede darla. Y no es por un tema de voluntad que la banca privada no lo hace, no. Es un tema de naturaleza. Ellos captan corto plazo
mal pueden colocar a tanto o largo plazo. Entonces, ahí es cuando entramos a complementar la acción con plazos muy buenos y asumiendo riesgos que obviamente, nuevamente, por la naturaleza de la banca privada, es complejo que los asuman. Ejemplo, la agricultura y lo pecuario. ¿Sí? Yo hacía referencia en entrevistas anteriores el caso actual de la Florida. Por más que tengamos tecnología de primer nivel y podamos predecir la existencia de un huracán, no sabemos ni cuál será su final trayectoria, ni la magnitud en tierra, ni qué zona va a afectar. Entonces, la agricultura siempre será vulnerable, al menos a temas meteorológicos. Entonces, ante la naturaleza. Totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que la banca pública de desarrollo es quien asume ese riesgo extra para financiar actividades agrícolas y pecuarias. ¿Para ese crédito? ¿O todavía no? No, a ver, hay seguros sobre las maquinarias, obviamente sobre ciertos temas. No, pero impulsamos hace poco, por intermedio de Seguro Sucre, justamente el seguro agrícola. Qué bueno. Tiene, si no me equivoco, 3 meses de haberlo lanzado, y creo que hay que darle mayor salida, porque, como dicen los expertos económicos al espacio en el cual usted y yo nos pertenecemos, ¿sí? En un mercado, en una economía, donde el mercado de seguros trabajase de forma eficiente, no habría ningún riesgo, porque todo estuviese cubierto. Entonces, en la misma línea que la banca pública de desarrollo complementa el mercado financiero, Seguro Sucre, por ser una empresa que digamos que su accionista mayoritario es el Estado, debe también propender a crear productos que complementen el mercado de seguros, ejemplo este de acá. ¿Sí? Es obvio que el seguro agrícola es algo que en un país agrícola debe desarrollarse. Yo no discuto que la probabilidad del evento no deseado sea baja, capaz es alta, pero hay una prima que el día de mañana permitirá a quien demande estas pólizas tener la tranquilidad de suavizar sus flujos. Es un tema cultural que hay que ir trabajando poco a poco. Empezamos con crear un producto, en este caso Seguro Sucre, ¿no? Usted hace bien, economista Jacome, en salir a los medios de comunicación, informar lo que está haciendo la corporación financiera, porque eso es importante, que la ciudadanía, especialmente los agentes económicos, estén enterados de que hay una banca de desarrollo procura de mejorar la capacidad crediticia de los usuarios y consecuentemente aportar con la economía, ¿no es cierto? Pero en Seguro Sucre, según el Departamento de Relaciones Públicas, dice que no tiene para qué estar anunciando. Y mire usted que ahora mismo nos estamos enterando que sí existe el seguro para los cultivos. Y eso es importantísimo saberlo y decirle a los usuarios, a los productores de distintos predios que hay, pues háblese el banano, háblese de todo lo que está en el sector agropecuario, que está obviamente pues a la intemperie, se puede decir, porque la naturaleza no perdona, y esto no hay tecnología que lo tenga como usted lo acaba de decir y explicar. Entonces sí hay que difundir este tipo de servicio, que es el seguro a los cultivos. De parte y parte estamos los dos seguros, estamos, o sea, tranquilos. Yo como usuario del crédito y usted como el que me prestó. Estamos asegurados de que yo voy a pagar y usted va a recibir su capital. Totalmente. Pero bueno, entonces eso se lo dejamos de tarea a los señores de Seguro Sucre. Seguro Sucre. Ahora, ¿cómo estamos con la con este porcentaje de la portafolio o la cartera vencida? Bueno, la mora en CFN históricamente siempre fluctúa en torno a un promedio, que es el 9%. En los actuales momentos estamos con un par de puntos por encima de ese promedio. Creemos que es algo cíclico y también, digamos que un tema hereditario, es decir, eventualmente esa mora, esos puntos extra, están marcados por operaciones de crédito que fueron dados 5 años atrás, que han, digamos, de alguna forma han tenido sus tumbos. Hemos procurado siempre dar alternativas de refinanciamiento,
porque esa es la política del presidente Moreno, de dar siempre un último aliento y cuanto se pueda legalmente a los clientes, pero llega un punto en que digamos que las alternativas se vencen y ya no queda más que la mora en esos casos, ¿no? Y obviamente la tranquilidad que nos da es que la banca pública tiene ese brazo fuerte que es la coactiva, y que si bien el número está pintado, es transitorio, porque la cobranza vía el remate de los haberes al final hace que el ciclo se cierre, ¿no? Usted citó al presidente Lenín Moreno y yo le escuchaba a él, al igual que al vicepresidente, el economista Otto Sonnenholder, decir que hay que darle crédito a los pequeños, a las pymes. Y créanme lo que los pequeñitos sí pagan. Eso, usted pregúntale a los almacenes electrodomésticos que dan crédito. Los pequeños siempre pagan. Los grandes son los que se demoran en pagar y a veces no pagan. Entonces, en ese orden, economista Jacome, yo creo que está haciendo bien la CFN en cumplir el objetivo que tiene el gobierno nacional, darle crédito a los más pequeños. Y en ese va a seguir y va a seguir. Sí, evidentemente no soy tierra autónoma, ¿no? Ya. Yo soy subordinado al presidente de la República y a su política y todos sus lineamientos, y cada paso que hemos desarrollado ha sido justamente por sus instrucciones expresas o porque hemos comprendido claramente digamos que el espacio es su política y hemos instrumentado política y diseñado política, en este caso a través de productos financieros que vayan en consonancia con esa visión. Hablando un poco ya de cosas mayores, conversaba con Bruno Leone ante un anuncio de que el gobierno podría estar otorgando créditos más o menos de 20, 30 millones para comprar o renovar la flota pesquera. Sí. Yo me he reunido con Bruno en CFN un par de veces y con algunos miembros del sector, digamos que pesquero, más allá del gremio. ¿Ya? Inicialmente entiendo que ellos empezaron a buscar alternativas en China, pero tenían complicaciones por las garantías de las operaciones que hacían que la tasa final sea mucho más cara de lo que esperaban. Y hemos, digamos que recogido esa urgencia del sector. Estamos trabajando con digamos que instituciones financieras del exterior para ver cómo conjuntamente entre ellas y nosotros como CFN entramos a financiar esta flota, ¿no? Es un producto que está todavía en desarrollo porque dependemos mucho de estas entidades financieras del exterior, pero creo que va a buen camino porque son un gremio de gran liquidez, de gran solvencia, y que obviamente en ese sentido el riesgo no es tan amplio como en otras operaciones, y que permitiría quizás interactuar sindicadamente con esta banca al exterior. Estamos hablando para una radio, un grupo heterogéneo, estimado economista Jacome. Yo recuerdo las operaciones de redescuento, que no era otra cosa que el banco privado entregaba los documentos al Banco Central y este le entregaba dinero en efectivo. Acá ya en el plano internacional, la CFN no ha pensado en algún momento colocar esos papeles valorados, los documentos, y colocarlos en el extranjero. O sea, el de titularizar nuestra cartera y obtener recursos. Estamos estudiando esa alternativa para ampliar más el fondeo. Entiendo que hay ciertas barreras a nivel de costos financieros para estructurar eso, que harían que la tasa sea, o sea, que la tasa efectiva de costo sea mucho mayor a lo que uno podría obtener desde una línea de crédito de manera directa. Y estamos explorando esa alternativa. La idea es siempre buscar financiamientos que permitan que nuestro piso de tasas baje y no que suba en todo caso. Entonces, pero lo seguimos estudiando. Estamos hablando con alguna banca internacional que ha mostrado interés en nosotros como CFN. Esperamos poder concretar operaciones en lo que digamos que comprende el fin de año. Ya cerramos con CAF una operación de 50 millones de parte de ellos justamente para pymes. Esperamos igual tener... ¿Ya hicieron el desembolso ellos? Bueno, firmamos el contrato recién la semana pasada, pero eso es cuestión ya de instrumentar a la verdad posible.
y estamos, como le mencionaba, hablando con banca extranjera, de hecho asiática, europea y Estados Unidos, para poder ampliar la capacidad de fondeo, porque en una economía como la nuestra, que al ser dolarizada depende de los flujos netos de ingreso de divisas al país, el que vengan recursos del exterior, así sea a nivel de financiamiento, ayuda a que la cota de la piscina aumente y por tanto podamos abrigar crecimiento económico en alguna magnitud. Economista Jácome, quiero agradecerle a nombre de los oyentes de todas estas señales emisoras y dejarlo a usted con el mensaje para todos los agentes económicos que han de querer pues captar créditos en la Corporación Financiera Nacional. Sí, un mensaje a todos, más que todo reflexivo. Probablemente a veces uno dude en si asumir el riesgo de un crédito, porque las cosas no están como quizás estaban antes. Yo les invitaría a reflexionar un poco sobre esa idea. En los ciclos económicos, en los ciclos empresariales, siempre hay subidas, siempre hay bajadas, y si uno está, digamos que en una etapa no tan boyante como alguna vez, es porque capaz venga un futuro momento boyante, y para captar ese mercado hay que prepararse. Correcto. Y para prepararse hay que invertir, y la banca pública de desarrollo como CFN puede ser ese aliado en estos momentos, en toda esta amalgama de productos que hemos mencionado, que hay para todos, con garantía y sin garantía, que a veces ese es el mito. Hoy ya no hay que pegarse el viaje al centro para poder preguntar, videollamada CFN, todas las herramientas para tomar el riesgo. El que no arriesga no gana. Ojo, se puede fallar, eso no lo vamos a negar, pero obviamente la banca de desarrollo abriga alternativas inclusive de financiamientos muy interesantes para poder salir del bache. Así que el mensaje es a tomar fortaleza, adquirir valentía, cuente con nosotros, CFN para ustedes y obviamente el gobierno de todos también. Y el que arriesga no cruza el río, ¿no es cierto? Así mismo. Economista Jácome. Gracias, economista Juan Carlos Jácome, por su presencia aquí en Huancavelica, y las frecuencias FM 90.9, 94.9 y 90.3 en Imbabura, en Santa Elena, en Guayas y en todo el país a través de todas las redes sociales. Muy amable y que le vaya muy bien. Gracias a ustedes y un saludo a todos.